Primera de Juan 2, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque en ella podemos fundamentar de una manera confiada nuestra fe, Señor, y te pedimos que tú hables a cada uno de nosotros en esta mañana, Señor, que podamos ver más de tu santidad, Señor, que podamos ver más de nuestro pecado, pero también ayúdanos a poder ver y confiar más en tu Hijo Jesucristo, Señor, quien ha muerto por nuestros pecados, clavado en esa cruz. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues seguimos con nuestro estudio acerca de Primera de Juan. Ya llevamos unos cuantos mensajes. Hemos empezado en el capítulo 1, versículo 1, y ahora estamos en el capítulo 2, del 2 al 15. Digo, 2 del 15 al 17. Y la verdad es que este es uno de los textos más pertinentes para nuestros días. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantas formas de entretenimiento. Nunca antes en la historia el ser humano ha tenido los recursos como para poder estar entretenido 24 horas al día sin ni siquiera dedicar un solo segundo para pensar en las cosas eternas, para pensar en las cosas importantes de la vida. El ser humano puede pasar por esta vida sin haberse dado cuenta de que ha vivido. Y es una desgracia para nosotros hoy en día. Y tenemos esta tentación con tanta tecnología, que es buena, la tecnología no estoy diciendo que sea mala, pero mi punto es que con tanta tecnología que tenemos hoy en día, con tantas cosas que tenemos, podríamos estar entretenidos 24 horas al día y no nos daríamos cuenta de que la vida pasa y pasa y pasa. Y la verdad es que al abordar este texto de no améis al mundo y todo lo demás de Juan, podríamos tomar varias actitudes al enfocarnos en este texto. Podríamos tomar una actitud que se denomina ascética. ¿Eso qué significa? Pues significa negarse a los placeres materiales para poder vivir una vida más pura. ¿Verdad? Ahí dice, no améis al mundo. Pues bien, pues entonces vamos a negarnos cualquier placer material para poder enfocarnos en vivir una vida más pura. Esta idea es lo que llevan a cabo todos aquellos que se enclaustran en un monasterio. Los que están en un monasterio están practicando la vida ascética, es decir, negarse a los placeres materiales para poder vivir una vida más pura. Ellos dicen, como hay tanto pecado en el mundo y tanta maldad en el mundo, lo mejor es huir de ello. Así que podríamos tomar esta actitud ascética. La Biblia nos dice, no améis al mundo. Solución, abrimos un monasterio aquí fuera de Parla y nos metemos todos para allá. Podríamos tomar este enfoque. Ahora, hay otros también que toman una actitud crítica hacia el mundo y declaran que todo lo que hay en el mundo es malo, todo. Estas personas están constantemente denunciando cualquier cosa que hay en el mundo. Ha salido una nueva película, del diablo. Ha salido una nueva música, del diablo. Ha salido tal, mal. Estas personas están constantemente diciendo esto es mal, mal, mal. Quizá estas personas no huyan del mundo para encerrarse en un monasterio, pero sí están constantemente denunciando lo que el mundo está haciendo. Dicen, es malo ir al cine, es malo tener un móvil, es malo llevar pendientes. Y podemos poner una lista larguísima. Entonces, podríamos tomar una actitud crítica con esto, una actitud crítica hacia el mundo, ¿verdad? Todo es malo en el mundo, por tanto, pues hay que hacer algo, no hay que negarse a todo, sin necesariamente llegar a meterse en un monasterio. Y curiosamente también otra manera de ver esto,
en nuestros días, ha surgido en nuestros días una nueva tendencia para no vivir apegado al mundo. Y esta tendencia se llama, y a lo mejor los jóvenes la conocéis, se llama el minimalismo. Seguramente sí la conocéis, habréis visto algún documental de estas personas. Esta filosofía de vida enseña que lo mejor es vivir con lo justo y necesario. De tal manera que si solo necesitas un pantalón para ponerte, y mientras ese pantalón no esté roto, pues ¿para qué necesitas dos? ¿Verdad? Las personas que practican este tipo de vida se han dado cuenta de la ansiedad que puede producir el consumismo que hay en nuestros días. Y la solución pues es de quitar todo aquello innecesario de su vida. Si tienen un pantalón y está bien, pues ¿para qué comprarse dos? Si tienes una camiseta y está bien, ¿para qué comprarse dos? O si tienes un sofá demasiado grande, pues cómprate uno más pequeño o ponte una silla directamente. Si tienes dos ordenadores, tira otro o regálalo. Entendemos, ¿no? Esto es lo que se llamaría el minimalismo, vivir con lo justo y necesario. Ahora, estas son solo algunas de las maneras de cómo podríamos abordar este texto de no amar al mundo. Y la verdad es que estas personas que practican este tipo de cosas, pues se dan cuenta de que verdaderamente hay muchas cosas en el mundo y es muy fácil estar apegado a este mundo y por eso optan por estas maneras de ver, ¿no? Ascéticos o actitud crítica o minimalismo, hay un montón más de todo, de filosofías de vida. Todas estas tienen cierta sabiduría. Sí, tiene cierta sabiduría, es verdad que no necesitamos tantas cosas, ¿verdad? ¿Para qué necesitas 5 pantalones? ¿Para qué necesitas 20 camisetas? ¿Verdad? ¿Para qué necesitamos? Tienen cierta sabiduría, pero como dijo Pablo a los colosenses, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esto lo dijo Pablo en Colosenses capítulo 2. Como cristianos, si pensamos que cumplimos este mandamiento viviendo una vida ascética o viviendo una vida de actitud crítica constantemente o viviendo una vida minimalista, si pensamos que de esa manera estamos cumpliendo este mandamiento de no amar al mundo, creo que estamos muy equivocados. Todas estas cosas no tratan con el problema fundamental del hombre. ¿Y cuál es ese problema fundamental del hombre? El pecado, es nuestra rebeldía en contra de Dios, nuestra rebeldía en contra de un Dios santo. Y estas maneras de ver la vida no tratan con este problema, simplemente huyen de este problema. Pero ahora, vamos a ver lo que nos dice el texto en sí, porque habla mejor que yo, la verdad, y mejor que cualquier filosofía humana y cualquier sistema de pensamientos de hombres. Y lo primero que vemos en nuestro texto, como dice ahí el 1 de Juan capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, lo primero que tenemos es un mandamiento. No améis al mundo. Creo que es un mandamiento bastante claro. El mandamiento es no amar al mundo. Ahora, yo he estado meditando bastante en este versículo durante esta semana porque había una cosa que yo no entendía en este versículo, en el versículo 15. Lo que no entendía es la relación que hay entre la primera frase y la segunda. Vemos que el versículo 15 tiene dos frases, separadas por un punto, ¿sí? Primera frase, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa es la primera frase. Y la segunda es, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo que yo no entendía muy bien, y quizá vosotros si lo entendéis, pues qué bien. Pero yo no lo entendía. ¿Cuál es la relación entre estas dos frases? Y a ver si me hago entender, porque creo que esto será de provecho para todos nosotros. Vamos a ver las dos frases. La primera frase nos manda a que no amemos al mundo. ¿No es así? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hasta ahí todo bien. Fácil. Es un mandamiento. Muy fácil. En la segunda frase, Juan nos dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es decir, que si hay alguno que ama al mundo, eso significa que no es un cristiano. Lo que yo no entendía es que parece que Juan está diciendo que el cristiano verdadero no puede amar al mundo bajo ninguna circunstancia. Pero si esto es así,
es decir, que el cristiano no ama al mundo bajo ninguna circunstancia, ¿por qué entonces se le manda a que no ame al mundo? ¿Veis? Aquí hay dos grupos de personas, y voy a ponerlo de otra manera para que me entendáis. Este versículo divide a las personas en dos grupos de personas, de todo el mundo. Primer grupo, los que aman al mundo, el amor del Padre no está en ellos. Ese es el primer grupo. Hay unos que aman al mundo, pero el amor del Padre no está en ellos. El hacer la voluntad del Padre no está en ellos. Aman al mundo. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son aquellos que no aman al mundo, pero sí aman al Padre, ¿verdad? Es decir, aman a Dios. El amor de Dios está en ellos. En otras palabras, unos aman al mundo y otros no lo aman. Ahora bien, ¿qué sentido tiene mandar a aquellos que no aman al mundo que no lo amen? Si hay dos grupos de personas, unos que no aman al mundo y otros que sí lo aman, ¿para qué mandar a aquellos que no lo aman a que no lo amen? No sé si me entendéis. No os preocupéis, tengo más ejemplos. Pero os voy a decir primero la respuesta. La respuesta, creo yo, es la siguiente, y voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. La razón por la cual Juan manda a aquellos que no aman al mundo, que no lo amen, es porque tienen la capacidad de amarlo. Esa es la razón. La razón por la cual Juan manda a aquellos que no aman al mundo, que no lo amen, es porque tienen la capacidad de amarlo. Recordemos que esta carta, ¿a quién fue escrita? A cristianos. No fue escrita a personas fuera de aquí. Fue una carta escrita a una iglesia en particular, que eran cristianos, se supone, que eran cristianos que no amaban al mundo, sino que amaban a Dios, que se deleitaban en hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Juan les tiene que decir a esas personas que no aman al mundo que no lo amen? Pues la razón, creo yo, es porque esas personas que no aman al mundo y que aman al Padre, aún así, aún esas personas tienen la capacidad de amar al mundo y podrían caer en el error de amar al mundo. Vamos a explicar esto bien. Pensemos en lo siguiente. ¿Tiene sentido mandar algo a alguien que no tiene la capacidad de transgredir ese mandamiento? Os pondré unos ejemplos para entender esto bien. En estos ejemplos os voy a mostrar algunos mandamientos que seríamos incapaces de romper y serían absurdos de mandar. Por ejemplo, vamos a pensar en los niños. A ver, aquí hay unos cuantos niños, ¿verdad? Aquí delante y creo que no hay muchos más. Niños, ¿tendría sentido que vuestros padres os manden que comáis helado y chuches todos los días? No mucho, ¿no? Y también si os dijeran, si no comes helado y chuches todos los días, te voy a castigar. No tiene mucha lógica, ¿verdad? No tiene mucho sentido, y la razón es porque el niño no tiene la capacidad de romper ese mandamiento porque estaría todo el día comiendo helado y chuches. ¿O no es así? Ahora, tendría más sentido mandar a un niño no come brócoli. Eso tendría más sentido. Pero mandar a un niño que coma chuches y helado todos los días, no tienes que hacerlo, pues ya lo hace. No tiene mucho sentido. Bueno, pues cualquier cosa que te pueda gustar a ti. A los jóvenes, por ejemplo, también. ¿Tendría sentido, jóvenes? A ver, también hay unos cuantos. ¿Tendría sentido que vuestros padres os manden dormir todo lo que queráis? Es decir, vuestros padres os dicen, mira hijo, duerme todo lo que tú quieras, y si no duermes te voy a castigar. Claro. No tiene mucho sentido porque a los jóvenes les encanta dormir. Les encanta dormir a los jóvenes. Sería un mandamiento totalmente innecesario. ¿Veis? Tiene poco sentido mandar algo a alguien que no tiene la capacidad de romper ese mandamiento. Ahora, adultos, ¿tendría sentido que el gobierno mande a todas las personas a descansar 1 año sin trabajar y todo pagado? Y el que rompa ese mandamiento sea echado en la cárcel. Tendría, ¿verdad? O sea, imaginaros que el gobierno de repente pone esa ley, ¿no? Pues todos a descansar 1 año entero y todo pagado encima. Toma ya. ¿Pero tendría sentido ese mandamiento? No mucho. ¿Por qué? Porque no tendríamos la... ¿Quién diría, no,
yo quiero ser echado en la cárcel porque quiero romper ese mandamiento. No, todos quisiéramos que se nos diera eso, ¿verdad? Un año entero y encima pagado. No tendríamos la capacidad de romper ese mandamiento. Por eso os he puesto estos ejemplos para que nos demos cuenta de que es absurdo mandar a alguien algo que no tiene la capacidad de romper. No tiene la capacidad de romper ese mandamiento. Hay mandamientos. Si tenemos mandamientos, ¿por qué tenemos mandamientos? No tenemos mandamientos porque sí, tenemos mandamientos porque hay la capacidad de romperlos, ¿verdad? No se ponen mandamientos porque sí. Si hay un límite de velocidad en la carretera, es porque tenemos la capacidad de ir más rápido. Si no, pues no habría un límite. Si hay un mandamiento de ponerse mascarillas en nuestros días, es porque tenemos la capacidad de no ponernos mascarillas. Si hay un mandamiento, y esto ya es aplicado a la ley de Dios, si hay un mandamiento de mentir, quiere decir que tenemos la capacidad de mentir. ¿O no es así? Si no, no habría un mandamiento para eso. Al igual que sería absurdo mandar a un niño que coma chuches y helado todos los días, pues es lo mismo. Si hay mandamientos, es porque hay la capacidad de romper esos mandamientos. Eso es lo que quería que entendamos bien por ahora. Ahora, aplicando este pensamiento a nuestro mandamiento de hoy, que es no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si tenemos este mandamiento aquí, es porque tenemos la capacidad de romperlo. Esa es la razón por la cual Juan manda a aquellos que no aman al mundo a que no lo amen, porque también ellos tienen la capacidad de romper este mandamiento. Tenemos la capacidad de romperlo y amar al mundo. Ahora bien, quiero ser muy cuidadoso con esto porque yo entiendo que un verdadero cristiano, un verdadero creyente, no persevera en el amor al mundo, porque tiene un amor mayor en sí mismo. Un verdadero creyente puede ser tentado con amar al mundo, pero no persevera en el amor al mundo. El amor mayor o el amor primero, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? El primer amor, es hacer la voluntad de Dios. Ese es el primer amor del verdadero creyente, hacer la voluntad de Dios. De hecho, eso es una prueba del verdadero cristiano. Ama hacer la voluntad de Dios. Eso es un verdadero creyente. Ama hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, es igual de cierto que un verdadero creyente puede amar o puede coquetear con el mundo. Podemos amar o coquetear con el mundo. Y este mandamiento está aquí precisamente para decirnos que no lo hagamos. Este mandamiento no está aquí para inducirnos a una vida perfecta, porque no podemos ser perfectos. Este mandamiento está aquí para recordarnos constantemente nuestra capacidad de romper este mandamiento y coquetear con el mundo y meternos en las cosas del mundo. El verdadero creyente se da cuenta de que tiene esta capacidad en sí mismo de amar al mundo y llega a clamar con Pablo, miserable de mí. Un verdadero creyente, cuando ve que ama al mundo, se da cuenta de que no me gustaría amarlo tanto. Y clama, miserable de mí. El falso creyente no ve esto en sí mismo y sigue su vida ordinaria haciendo lo que le da la gana. ¿Os dais cuenta, hermanos, de que hay esperanza con nuestro amor por el mundo? Hay esperanza por nuestro amor por el mundo. Si te das cuenta de tu amor por el mundo y lo odias, no el mundo, sino tu amor por el mundo, si odias eso de ti, hay esperanza. Eso quiere decir que quieres hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces fallas. Y es por eso que Juan nos da este mandamiento, para constantemente recordar, no améis al mundo, porque tenemos la capacidad de amar al mundo. Tenemos la capacidad de meternos en las cosas del mundo. Tenemos la capacidad de estar constantemente metidos en un montón de cosas del mundo. Y más adelante voy a explicar lo que significa esto del mundo. Pero tenemos esa capacidad de nosotros mismos. Entonces este mandamiento está aquí para recordarnos de que no debemos amar al mundo. Pero si tú estás aquí, quizás estás de acuerdo con que el mundo es malo y que hay mucho pecado, pero no ves el pecado en ti mismo, tú no eres un verdadero creyente. Hay muchas personas, ¿verdad?, que denuncian, esto está mal, esto está mal, esto está mal. ¿Y tú? ¿Tú eres el perfecto?
Si no ves el pecado en ti mismo, si no ves este pecado de estar constantemente metido en el mundo, es que no eres un verdadero creyente. El verdadero creyente clama, miserable de mí. ¿Y sabéis lo que clama el falso creyente? Miserable de aquel. Mira lo que está haciendo. No, el verdadero creyente clama, miserable de mí, no miserable de aquel. Este texto es muy claro. Si alguno ama al mundo, es decir, si alguno lo único que tiene en su mente es hacer su voluntad en el mundo, el amor del Padre no está en él. El hacer la voluntad del Padre no está en él. ¿Y cuál es el amor al Padre? Bueno, también, y llegaremos un día, si Dios quiere, a 1 Juan capítulo 5, y ahí nos dice el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, sus mandamientos no son pesados para el creyente. Entonces, si alguno ama al mundo, todo lo que tienes en tu mente es hacer tu voluntad en este mundo, el amor del Padre no está en ti, no está en ti. Así que, hermanos, tenemos un enemigo, y eso es lo que quiero que nos demos cuenta. Tenemos un enemigo, el mundo y nuestro amor por él. El enemigo no es el mundo en sí, el enemigo eres tú mismo porque amas al mundo. No nos pasemos la vida denunciando los pecados de los demás. Primero debemos mirar nuestro propio pecado. Tengamos cuidado con eso. Tenemos la capacidad de estar entrometidos en las cosas del mundo. Vigila bien tu corazón. Guarda tu corazón de las cosas del mundo. No te dejes engañar por el mundo. Haz caso a este mandamiento. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿a qué nos referimos con mundo? Hemos hablado mucho de no amar al mundo. ¿A qué nos referimos con mundo? El versículo 16 nos lo dice. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿A qué nos referimos con el mundo? ¿A qué nos referimos con las cosas del mundo? Bueno, Juan en esta carta, la verdad es que tiene muchas cosas que decir acerca del mundo. La palabra mundo se repite muchas veces, no me acuerdo, creo que eran como 15 veces, más o menos, en esta carta. Muchas veces. Cuando hablamos del mundo, no nos referimos a las cosas creadas, no nos referimos a cosas como montañas, o cosas como animales, o ríos, o qué sé yo, todo lo que podamos pensar. No nos referimos al mundo físico en sí, o planetas, ni siquiera nos referimos en un sentido a las personas. La definición que da Juan en esta carta acerca del mundo tiene que ver más bien con una esfera de pensamiento en el cual domina el mundo. El mundo es la cosmovisión vivida sin Dios. Eso es el mundo, es vivir una vida sin Dios. Un famoso predicador llamado Martin Lloyd-Jones dijo, me gusta mucho su definición acerca del mundo. Él dice, el mundo es la organización, la mentalidad, la cosmovisión del género humano cuando hace caso omiso de Dios y no le reconoce. Cuando vive una vida basada solamente en este mundo y en esta vida. Eso es lo que es el mundo. El mundo es una visión vivida sin Dios, es vivir una vida sin Dios. Es tener en tu mente solamente a ti mismo. Eso es el mundo. Pero 1 Juan capítulo 5 versículo 17 nos dice lo siguiente. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, nuestra definición del mundo tiene que incluir necesariamente a Satanás. Todo este estilo de vivir sin Dios está bajo el poder y engaño de Satanás. Es a todo esto a lo que nos referimos con la palabra mundo. Se podrían dividir a las personas entre mundo y cristianos. Mundo, todos aquellos que viven su vida en la cual no hay Dios en sus pensamientos, hacen lo que les da la gana, bajo la influencia de Satanás, y cristianos, todos aquellos que están haciendo la voluntad del Padre, aquellos que están bajo la influencia del Espíritu. Entonces, cuando hablamos del mundo nos referimos a eso, a una esfera de pensamiento en la cual no está Dios, en ningún sitio.
una vida sin Dios, una vida atea, digamos. Ahora, ¿a qué nos referimos con las cosas del mundo? Bueno, el versículo 16 lo dice muy claro. Hace referencia a los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, ¿qué significan los deseos de la carne? Bueno, los deseos de la carne no se refieren a nuestro cuerpo físico. No es que está diciendo, bueno, los deseos que tú tienes como dormir, comer o algo así. No se refiere tanto a nuestro cuerpo físico. La carne se refiere al hombre o mujer rebelde a Dios que todos llevamos dentro. Es ese hombre o mujer que todos llevamos dentro que está en constante rebeldía en contra de Dios, solamente haciendo su propia voluntad. Eso es lo que es el deseo de la carne. Uno que está en la carne está satisfaciendo sus propios deseos y haciendo su voluntad. Eso es la persona que está en la carne. Por tanto, los deseos de la carne son los deseos que tiene este hombre o mujer rebelde a Dios. Todos llevamos un hombre o mujer rebelde a Dios dentro de nosotros. Y no se irá hasta que muramos. Cristianos incluidos. No se irá hasta que muramos. Es verdad que los cristianos tenemos el Espíritu que nos ayuda a matar a ese hombre día a día, pero todos llevamos un hombre rebelde contra Dios, o una mujer rebelde contra Dios. Y los deseos de la carne son los deseos de ese hombre o mujer rebelde contra Dios, que solamente quiere hacer su propia voluntad. ¿Y cuáles son esos deseos que quiere hacer la carne? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 7 dice, por cuanto los designios o por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esos son los deseos de la carne. Esos son los deseos de ese hombre o mujer que todos llevamos dentro. Enemistad contra Dios, porque no son para la ley de Dios, son para sí mismo, haciendo lo que le da la gana. Los deseos de la carne son enemigos de la ley de Dios y no pueden agradar a Dios. Toda persona está así. Efesios capítulo 2, versículo 3, nos dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así es como Pablo habla de aquellas personas que ahora son salvas y muestra cómo eran antes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Así es como vive todas las personas, en los deseos de su carne, haciendo su propia voluntad, yendo de aquí para allá solamente y solamente para hacer su propia voluntad. Esos son los deseos de la carne. Eso es lo que hay en el mundo. Eso es lo que hay en esta cosmovisión vivida sin Dios. El hombre haciendo su propia voluntad, satisfaciendo los deseos de la carne. Nosotros llevamos, como os he dicho antes, llevamos este hombre o mujer dentro de nosotros rebelde a Dios. Pero recordemos, no améis al mundo. Demos muerte a este hombre o mujer rebelde contra Dios. Esto es lo primero que hay en el mundo, los deseos rebeldes a Dios que surgen de nuestra propia naturaleza. Ahora, ¿qué significan los deseos de los ojos? Los deseos de los ojos, también lo dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿qué significa eso? Pues hacen referencia a todo lo que entra por nuestros ojos y nosotros llegamos a codiciarlo. Hace referencia a todo lo que entra, todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos y lo codiciamos. Mientras que los deseos de la carne son deseos que llegan desde adentro hacia afuera, los deseos de los ojos son deseos que llegan desde fuera hacia adentro. Entonces, ahí están las dos cosas. Deseos de la carne, todo lo que nosotros, pues dentro de nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad. Los deseos de los ojos, pues todo lo que vemos y codiciamos y queremos, ¿verdad? Con nuestros propios ojos. Todo lo que el mundo ofrece. Como dice, creo que en Eclesiastés, nunca se cansa el ojo de ver, ni el oído de oír. Así es como están nuestros ojos, siempre viendo de aquí para allá, deseando más y más cosas. Y todo para hacer nuestra propia voluntad. Y luego lo último, la vanagloria de la vida. ¿Qué significa la vanagloria de la vida? Bueno, esto es una palabra compuesta por dos palabras, vano y gloria. Vano, ¿qué significa vano?
Pues algo que no tiene valor, algo pasivo, algo pasajero, algo que se va, algo que no... Pensad en lo más, en lo menos importante que pueda venir a vuestra cabeza y eso sería algo vano, ¿no? Pensad en una hoja que está por ahí, por la calle, vanidad, totalmente sin valor, no hay nada importante en eso. Y gloria, pues ya sabemos lo que significa, vana gloria, es decir, gloria que no pasajera, gloria sin valor, vanagloria de la vida, hace referencia a esa alabanza que cada uno de nosotros nos damos a nosotros mismos. Cuando nos alabamos por algo que hacemos y tratamos que los demás también nos alaben. Eso es la vanagloria de la vida. Cuando constantemente decimos, mira lo que yo he hecho, mira lo que yo hice, mira lo que yo voy a hacer, mira lo que yo tengo, mira lo que yo soy, cuánto dinero gano, mira mi casa, mi coche, mírame a mí, el más fortachón, mira a mí, el más guapo, la más guapa. Eso es vanagloria. Vanagloria, constantemente decir, mírame a mí, mira lo que yo hago, y además tratar de que los demás también digan, wow, pues es verdad, tú tienes mucho dinero, tú tienes tal, tú tienes tal, tú tienes tal. Vanagloria de la vida, eso es lo que hay en el mundo. Cuando nos alabamos por algo que hacemos y tratamos que los demás también nos alaben. La vanagloria es el hombre buscando gloriarse en sus hechos por encima de Dios, olvidándose de que hay alguien mayor que sí mismo. Tú puedes ser muy listo, puedes ser muy guapo, puedes ser muy alto, puedes ser muy bajo, da igual. Hay alguien mayor que tú, y ese es Dios. Los cristianos no son inmunes a estos deseos. Por eso leímos antes Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 17, porque ahí dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El cristiano también puede ser llevado por esos deseos de la carne. Por eso se nos manda, digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No satisfagamos los deseos de la carne. Ahora, ¿cuál es el resultado del amor al mundo o hacer la voluntad de Dios? El versículo 17 nos lo dice. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es una promesa, digamos, escatológica, cuando toda esta tierra y todo esto, todo lo que vemos hoy en día, un día va a desaparecer. Y si tú eres del mundo, si tú tienes esa cosmovisión vivida sin Dios, si tú vives simplemente deseando lo que tú quieres, haciendo tu propia voluntad, vanagloriándote a ti mismo, eso es tu destino y el mundo pasa. El mundo pasa, este mundo no es eterno, este mundo va a acabar un día. Y sus deseos, pero, aquí está la promesa, hermanos, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vale la pena luchar contra este enemigo del mundo. Vale la pena porque un día vamos a estar en el cielo y vamos a decir, gracias Señor. Gracias. O sea, tenemos este mandamiento aquí, no para inducirnos a una vida perfecta, no para que, bueno, pues no améis al mundo, entonces vamos a enclaustrarnos en un monasterio, o qué sé yo, vamos a vivir el minimalismo, o otras doctrinas que el hombre enseña. Este mandamiento no está para hacer eso. Este mandamiento está más bien para hacernos dar cuenta de que como cristianos podemos llegar a amar al mundo, pero no debemos amar al mundo. Y el verdadero creyente va a responder y va a decir, sí, es verdad, no debo amar al mundo. No nos entrometamos, hermanos, con las cosas del mundo. Yo sé que es muy fácil hacerlo. Es muy fácil hacerlo. Como os decía al principio, hay muchas tentaciones hoy en día. Muchísimas tentaciones que nos pueden hacer, muchísimas tentaciones que llaman a los deseos de nuestra carne. Muchísimas tentaciones que llaman a los deseos de nuestros ojos. ¿Cuántas cosas vemos? ¿Cuántas cosas vemos por el móvil? ¿Cuántas cosas vemos por la tele? Por simplemente saliendo a la calle. ¿Cuántas cosas no pueden llamar a los deseos de nuestros ojos? La vanagloria de la vida, igual. ¿Cuántas veces nos gloriamos a nosotros mismos? Pero no busquemos hacer eso, más bien busquemos hacer la voluntad de Dios.
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No lo amemos, porque este mundo tiene fecha de caducidad, hermanos. No lo amemos. Todo lo que hay en el mundo no viene del Padre. Si tú eres un creyente y amas a Dios, date cuenta que todas estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no tiene procedencia en el Padre. Tiene procedencia en tu propio pecado. Por tanto, debes estar constantemente luchando contra el mundo. Y cuando digo contra el mundo, no es que salgas aquí a la calle y empiezas a denunciar cada pecado o algo así. No, más bien empieza por ti mismo. A eso es a lo que me refiero. No amemos al mundo. Tú no ames al mundo. No induzcas a otros a no amar al mundo. Claro, podemos exhortarnos los unos a los otros, pero no miremos, ¿verdad?, no dejemos de lado la paja que está en nuestros ojos para mirar... no dejemos de lado la viga que está en nuestros ojos para mirar la paja que está en el ojo de nuestro hermano, o del mundo, o de quien sea. Entonces empecemos por nosotros mismos. No amemos al mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a poder vivir una vida más santificada a ti, una vida más entregada a ti. Y Señor, sabemos que hay muchas tentaciones, pero te pedimos que tú nos protejas de eso y ayúdanos, Señor, a luchar contra los deseos que todos llevamos dentro, Señor. Ayúdanos a matarlos por el Espíritu Santo que tú has puesto en cada uno de nosotros. Porque te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.